Bueno, Ernesto, bienvenido, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. Y habían quedado planteada en la presentación algunas de las preocupaciones que queremos examinar esta vez. Una tiene que ver con la decisión que ha adoptado esta semana el Consejo del Salario, esta reactualización del salario mínimo vital y móvil. ¿Qué le dirías a los sectores, a alguien que está trabajando y que recibe un salario que está por debajo de ese nivel que se ha fijado ahora? ¿Y cómo puede hacer, digamos, este antecedente sirve para que se lo actualicen o qué es lo que puede hacer? Mira, el instrumento, el salario mínimo vital y móvil, es para todos los asalariados, pero donde tiene efectividad más palpable es entre los asalariados en blanco, los asalariados registrados. La mayoría de los asalariados registrados, muy particularmente en las categorías de menores ingresos, están bajo convenio. Y acá lo que ha pasado es una situación... y en general los convenios además reconocen ya números superiores a los que han tratado. No pueden tener salarios por debajo del mínimo, o sea, no hay ningún salario que esté por debajo del mínimo. Ahora vamos a ver en un minuto cuál es el piso salarial de los convenios, pero lo que quería señalarte es que lo que ha ocurrido ahora es que primero se han negociado los convenios colectivos. Entre marzo y mayo se negociaron los convenios, ¿no es cierto? Y después se fijó el ajuste del salario mínimo. Para los convenios colectivos, como te decía, por definición no pueden tener salarios inferiores al mínimo, están en realidad bastante por encima de lo que se ha fijado ahora, no de lo que teníamos hasta la semana pasada, sino de lo que se ha fijado ahora. Una muestra que pudimos revelar nosotros de unos 70 convenios colectivos importantes, es información que proviene de empresas líderes que tienen una cantidad muy grande, de unos 250.000 asalariados bajo convenio. Lo que encontramos es que en promedio el piso salarial de esos convenios, o sea, lo que se llama el salario conformado, que es el básico más los adicionales, que es lo que hay que comparar con el salario mínimo, este piso salarial en promedio para la categoría más baja de los convenios está por encima de 2.300 pesos, o sea, es significativamente más alto que lo que se ha establecido. ¿Estamos hablando de bruto o de neto? Estamos hablando de bruto, como también estamos hablando de bruto en el caso del salario mínimo, ¿no es cierto? O sea, son los valores comparables. O sea, sobre eso se aplican los descuentos de rigor, de claro, jubilación. Por supuesto, pero en el caso del salario mínimo ocurre lo mismo. Es decir que para los asalariados que están bajo convenio, que son más del 70% de los asalariados registrados, yo diría que no va a haber cambio ninguno. Puede llegar a ocurrir que haya alguna cantidad de asalariados de categorías bajas, muy poco calificadas, que no estén en convenio, estén registrados, pero no bajo convenio, el cual ahí sí, digamos, habría algún aumento. Yo creo de todas maneras... ¿Los obliga a esa actualización? Sí, de todas maneras. Si están registrados, nadie... Bueno, en realidad, en rigor, debería ser para todos los trabajadores, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, Ernesto, con los que no están registrados? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Qué demuestra la experiencia histórica? La experiencia anterior, desde 2003 en adelante, digo 2003 porque en 2003 se elevó por primera vez el salario mínimo en 11 años. Durante 11 años estuvo congelado, estaban 200 pesos. En 2003 se elevó y después se elevó varias veces más. Entre 2003 y ahora, y 2007, hasta fines de 2007 y de 2008, hasta que se modificó recientemente el salario mínimo, se ha multiplicado por 4. El salario mínimo. Antes de este último aumento estaba en 980 pesos, comparado con los 200 que teníamos hasta julio de 2013, un aumento, ¿no es cierto?, más que significativo. Sin embargo, todavía hay una proporción importante de los asalariados no registrados, los asalariados informales en negro, que tienen salarios que están por debajo de esos salarios. O sea, algo ayuda a elevar el piso salarial para todos los trabajadores, pero no se traslada plenamente. Cuando decís una cantidad importante, ¿a qué número estás diciendo? Las cifras indican que más de un tercio de la población laboralmente activa
Para el total de la población activa, efectivamente, para los ocupados, asalariados y no asalariados, es eso, es algo más de un tercio, un 35% aproximadamente, unos 5 millones de ocupados están en situación de informalidad. La mayor parte de ellos son asalariados. Dentro de los asalariados en el sector privado, o sea, que trabajan para empresas, la cifra probablemente esté en alrededor de un 37, 38% todavía, quizás algún punto menos. No lo sabemos con exactitud, porque entre los tantos problemas que hay con el INDEC, desde hace un año y medio que no se dispone, como ocurría antes, de las bases de datos de la encuesta permanente de hogares que permitían esos cálculos. Lo pondría así. Claramente hubo una mejora en la formalidad de los asalariados desde la crisis hasta aquí, ¿no es cierto? Porque una proporción mayoritaria de los nuevos empleos son empleos en blanco, pero sin embargo el stock de trabajadores informales en negro sigue siendo sumamente elevado. No es fácil, yo diría por el contrario, es bastante difícil forzar la aplicación de la norma, en este caso del inmóvil, ¿no es cierto?, para trabajadores que carecen de protección social, de seguridad social, donde no se cumple, de los derechos mínimos, ¿no es cierto? Insisto, esto eleva algo el piso salarial, pero no lo asegura. Donde sí está asegurado para los trabajadores formales, pero ahí no tiene ningún efecto práctico. Ernesto, vamos a ir a una pausa, pero te voy a repetir una pregunta que te hice fuera de cámara, antes de empezar el programa, precisamente porque me parece que es revelador lo que decís respecto del efecto que puede tener sobre ese sector al que las políticas de Estado debieran atender. Y en el próximo bloque además vamos a ver, porque ustedes hicieron un trabajo muy interesante sobre el esmeril, que está teniendo, cómo la suba inflacionaria está erosionando el poder de compra de la población. Pero esto en el próximo bloque.